Hola, muy buen día, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy, programa número 57, voy a referirme a la actual Copa del Mundo y el- en lo que se trata del torneo individual a nivel mundial, cómo se llega a desafiar al campeón mundial. En este caso, en Carlsen, el campeón mundial, bueno, que ya viene reinando hace ya bastantes años, cómo se llega al ciclo del campeonato mundial. Anteriormente se jugaba en el campeonato nacional, para hablar de los representantes argentinos, y se jugaba solamente un zonal sudamericano. La zona sudamericana es Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, y de esta manera esos contendientes, Uruguay también, bueno, participaban de este zonal. Después había otros jugadores que participaban de la parte norte de Sudamérica y del Caribe, por ejemplo, otros jugadores, por ejemplo, Venezuela, Colombia y países de Centroamérica. Y después había otra zona que tenía que ver con Estados Unidos y otros países aledaños, en México. Bueno, estaba dividido la zona americana en tres. Eso, si bien sigue estando, existe también el torneo continental que da otras plazas para este certamen a nivel mundial. Por lo tanto, en esta ocasión hay tres argentinos que están jugando la Copa Mundial que se está realizando en este preciso momento en Siberia, en la ciudad de San Mainsik. Bueno, se trata del jugador número 1, 2 y 3 del ranking argentino, que han tenido la oportunidad de clasificarse en estos diversos torneos clasificatorios. Bueno, se trata del número 1, Sandro Mareco, que ya ha participado en su primer match, es partido y revancha con blancas y con negras. Le tocó jugar con el jugador ruso Sanan Juribov, un jugador de 2.662 de Elo. Sandro Mareco cuenta con 2.633 y estaba aproximadamente en el lugar 90 y algo del mundo. Entonces, Sandro empató el match 1-1 y en este momento se deben estar jugando los desempates a ritmos un poco más rápidos. Probablemente se tenga que ver con 25 más 10, no he visto exactamente la información. Y bueno, y de allí, en este momento hay 128 participantes, siendo el más fuerte de esos 128 participantes el jugador número 3 del mundo, Ding Liren, jugador de origen chino, número 1 de China, que es una nueva potencia mundial de ajedrez. Bueno, y que ha tenido, según algunos, el récord de partidas sin perder, creo que 97 partidas, que superó el récord de Miguel Tal, que era quien tenía el récord anterior. Bueno, los otros jugadores argentinos que participaron de esta primera ronda del playoff han sido Diego Flores, que cuenta con 2.602 de Elo, jugó contra Gawain Jones de Inglaterra, donde el jugador británico logró superarlo 1,5 a medio, dejándolo eliminado en estos 64avos de final. Mientras tanto, el otro argentino participante, el joven Alan Pichot, de un gran porvenir, ya de 2.600 Elo, jugador 3 de Argentina, ha perdido con otro país que tiene una gran potencia ajedrecística, que son de los nuevos, un jugador hindú, Santos Vidit, de 2.718 de Elo. Bueno, esto significa ya estar aproximándose a los 50 mejores del mundo, un ranking de esas características. Alan Pichot terminó perdiendo también 1,5 a medio, quedando eliminado. Entonces ahora Sandro Mareco debe estar jugando los desempates para acceder entonces a los 32avos de final, cuando ya queden 64 jugadores. Bueno, ¿cómo prosigue esta situación del campeonato mundial? Eso es lo que yo quería explicar, y vamos a dar como ejemplo la anterior eliminatoria del campeonato mundial. Porque
clasifican directamente a un torneo llamado de candidatos, 8 jugadores, donde está, por ejemplo, el subcampeón mundial. En el anterior ciclo del campeonato mundial estaba, por ejemplo, Sergei Karyagin, que había sido el desafiante anterior al título mundial del campeón Carlsen. Y luego había 2 clasificados de la Copa del Mundo 2017, justamente el torneo que se está haciendo en este momento. Si eran Levon Aronian y Ding Liren, este jugador chino que yo hacía referencia. Y luego había un Grand Prix que se jugó en el año 2016-2017, en el que clasificó el jugador ruso Grischuk y Mamediarov. Y luego los 2 mejores jugadores categorizados de la Copa del Mundo 2017 o el Grand Prix FIDE 2016-2017, y por esa situación entraron Caruana y So. Y finalmente, el invitado por la FIDE, Federación Internacional de Ajedrez, que tuviera más de 2.725 de elo, se trataba del ex campeón mundial Kramnik. Todos estos jugadores jugaron dicho torneo y de allí salió el desafiante al campeonato mundial, siendo en este caso Caruana, que finalmente jugó el match con Carlsen y empataron 6-6, como ustedes recordarán, lo mismo que pasó con Karyagin en el anterior ciclo. Y en ambos matches, Carlsen ganó en el sistema de desempate. En este último caso, en el match contra Caruana, terminó 3-0 en el match de desempates de partidas rápidas, de 25 más 10. En ese torneo había quedado primero Caruana, segundo Mamediarov, Karyagin tercer lugar, cuarto Ding Liren, quinto Kramnik, sexto Grischuk, séptimo So y por último Aronian. Esto había sido justamente el torneo de candidatos que se llegó de esta manera al campeonato mundial. O sea que en este caso puede haber 2 lugares de todo este ciclo de 128 jugadores, porque muchos de los mejores jugadores del mundo esperan en un ciclo posterior. O que pueden clasificar de otras maneras. Bueno, vamos a ver una partida, vamos a volver al tablero, que hace un tiempo que no estamos en él, en donde voy a mencionar, según mi criterio, el candidato para clasificar en esta Copa del Mundo. Se trata de Ding Liren, que ya pasó la primera etapa clasificatorio, y justamente quiero mostrar un poco su forma de jugar. Y vamos a ver una partida que jugó en el campeonato chino 2017 contra otro jugador chino de apellido Bai. Comienza la partida D4. Este jugador Ding Liren juega caballo F6 en esta partida. Siguió la partida con C4 y el negro jugó E6. Bueno. Esto es un juego teórico. El blanco acá tiene 2 opciones: jugar como en la partida caballo C3 o caballo F3. Caballo C3, ahora el negro debe decidir en qué situación de apertura entrar. Puede ser una defensa ortodoxa del gambito de dama trasponiendo con D5, puede entrar con C5 invitando a formaciones tipo Indo-Benoni, de este modo, o puede jugar, como en la partida lo hizo, alfil B4, clavando al caballo de C3, que constituye la defensa Nimzo-India, que es una variante muy popular a nivel mundial. Bueno, entonces el blanco tiene varias opciones. Tenemos la variante capa blanca, para no quedar resquebrajada la estructura de peones, me refiero a una formación de peones doblados, que sí permitiría otras opciones, tal el caso del sistema Rubinstein, muy popular, E3, para luego tratar de desarrollar las piezas del flanco rey. El alfil muchas veces irá por D3 y el caballo, luego, de acuerdo a este orden flexible, puede salir, como hacía Botvinnik mucho, por E2, para tener la posibilidad de F3 y E4, o desarrollarlo por F3 y buscar rápidamente un enroque. Esto es algunas de las ideas. Otra opción sería alfil G5, y una jugada también flexible sería el movimiento caballo F3, para ver si se juega luego
con E3, como Rubinstein, o se juega con alfil G5, o incluso se juega con G3. Esto fue el movimiento que hace el blanco. Otra posibilidad más sería jugar el sistema Semish con A3, apurando las acciones. Caballo F3 juega entonces en esta partida bye, y el negro, antes de jugar D5 o C5 o decidir, la flexibilidad ante todo, el enroque, pudiendo realizar cualquiera de las otras reacciones centrales con posterioridad. Entonces el blanco, en el momento de decidir si jugar con G3, con E3 o como lo hizo en la partida, alfil G5, sacando el alfil fuera de la cadena de peones, lo cual puede constituir por un lado una situación totalmente normal, pero también tiene cada situación pro y contras, como en la vida. Yo hago tal acción y tiene su parte a favor y su parte en contra. ¿Qué situación en contra tiene este movimiento que está clavando agresivamente el caballo de F6? Bueno, que está desprotegiendo un poco el flanco dama de la clavada que está ejerciendo el alfil de B4. Por lo tanto, el negro hace una reacción típica en estos casos, que constituye el movimiento C5 para tratar no solamente de bombardear el centro, sino que ustedes fíjense que al hacer este movimiento, ¿en qué cambia la situación? Que ahora la dama negra puede acceder a diversas casillas del flanco dama, por ejemplo, entre ellas, ejercer presión sobre la clavada del caballo de C3 y entrar con jaque en esta situación, y atrás del alfil se encuentra la dama que tomaría dicho peón. Por eso la jugada C5. El blanco tomó precaución sobre el centro, jugando E3, que defiende la situación central, y está preparando el desarrollo del alfil de F1 para llegar al enroque. Entonces el negro juega C por D4, de este modo está atacando el caballo de C3, y bueno, hubiéramos esperado como una situación ortodoxa retomar de peón. Pero el blanco sorprende y toma con dama, que el programa lo marcaba como una jugada correcta. Dama por D4, ejerciendo presión sobre la clavada, y permite desde luego la ganancia de tiempo con el caballo de C6, que ataca entonces la dama de D4, que encuentra en D3 una casilla donde sigue protegiendo el caballo de C3 para no permitir los peones doblados, y por otra parte apunta al centro del tablero y como si fuera poco hacia el flanco rey. Entonces tenemos que tener en cuenta que el peón de D7 del negro puede después ser ejercido presión con un oportuno torre D1. Bueno, el negro juega H6 para que decida en qué diagonal dejar el alfil, o bien eliminar y dar la pareja de alfiles al rival. Entonces el blanco retira su alfil, como es lógico de suponer, a H4, porque sigue molestando el tema de la clavada. Y ahí viene la jugada enérgica de parte del negro, sin importar la estructura de peones, en este caso un posible peón aislado, jugando D5, porque si C por D5 o E por D5 hay que contemplar el atraso en el desarrollo del blanco, y entonces el negro trata de pelear centralmente la partida. El blanco torre D1 sin modificar demasiado y ejerce presión sobre el centro, y aquí contra las reglas de dejar protegido el enroque, pero basado también en la situación de demora del enroque por parte del blanco, el negro desclava su caballo jugando la enérgica jugada G5, sin importar que el rey quede un poco expuesto en el flanco rey. Tras la retirada del alfil a G3, tendríamos que considerar por qué el negro ha efectuado esta jugada, que tiene como inconveniente la debilidad de su flanco rey. Pero como bien decía antes, hay pro y contras permanentes en las decisiones que vamos tomando, tanto en la partida de ajedrez como en la vida. La cosa a favor es que entonces liberó el caballo, el negro, el caballo de F6, que se encontraba clavado por el alfil de H4, y ahora este caballo puede incursionar defendido por el peón central, atacando entonces a la pieza clavada de C3, recordando que el rey se encuentra en el medio.
Entonces esta clavada puede ser reforzada en cualquier momento con un oportuno dama A5 y pasarían a ser 3 las piezas negras que ejercerían presión sobre el punto C3. Para mermar esa presión, el blanco juega entonces caballo D2 para quitar piezas de la clavada y entonces proponerle al caballo D4 que decida si va a cambiar el alfil, si va a reforzar el centro con un F5, con lo cual el rey pasaría a estar un poco más desprotegido. Vean que si caballo por G3, el blanco puede abrir la columna de la torre y así atacar al peón de H6. Bueno, entonces es un momento de grandes decisiones. El negro entonces retira su caballo a C5 y así atacar la dama. La dama aún no puede ingresar porque todas las casillas están cubiertas aún por algunos peones del negro que siguen protegiendo al rey. Entonces la dama se retira un paso hacia atrás, obviamente sin dejar de permitir la salida del alfil rey, que es lo que el blanco tiene que solucionar, sacar el alfil para llegar al ansiado enroque. Entonces el negro juega D4, jugada enérgica, atacando el caballo de C3, y entonces el blanco contaba con una jugada teniendo en cuenta los rayos X que ejerce la torre de D1 sobre la dama de D8, jugando caballo F3, pensando en que si le toman el caballo, se comerá la dama de D8. Bueno, este era un primer momento crítico del juego. Da la apariencia que el blanco puede ejercer una presión considerable sobre el centro del negro que puede estar cayéndose. Entonces, acá va a llevar la balanza a favor del negro o del blanco rápidamente en este momento del juego. Es un momento crítico. Primer momento crítico de la partida. Bueno, vamos a ver cómo responde el negro. El negro finalmente ante el ataque que tiene el blanco sobre el peón de D4, decide defender con E5, pero vean la contra, que hay dos piezas que atacan dicho peón y hay solo uno que la defiende, que logra aparte la apertura de la diagonal del alfil de C8. Entonces allí rápidamente el blanco captura al peón, porque si bien vamos a perder el caballo, el alfil va a terminar comiendo obviamente al caballo, y de esos cambios va a quedar con un peón arriba el blanco. Y acá viene la jugada inesperada. Esta partida se conoce ya como la inmortal china. Hay en la historia del ajedrez muchas partidas inmortales que tienen que ver con partidas donde se han sacrificado muchísimo material y se ha llegado al mate. Bueno, hay una primera inmortal por los años 1800. Bueno, y después hay otras inmortales, como la inmortal polaca de Miguel Najdorf y otras inmortales que son son modernas. Esta es conocida como la inmortal china. Vean de qué se trata. Este es uno de los momentos claves de la partida. Se sacrifica entonces comiendo peón por caballo, la dama, que se encuentra en D8, es capturada por la torre. Entonces el negro ahora hace jaque a la descubierta con el alfil y el peón sigue su curso tratando de llegar a la coronación. Bueno, el rey entonces se tiene que escapar. Entonces, para que no quedara expuesta de un eventual ataque de la torre negra con jaque, se va a la casilla E2. Y el negro no puede coronar porque la dama está controlando dicha coronación, termina comiendo la torre. Acá hay que hacer un recuento del material y entonces el negro ha entregado la dama a cambio de torre y caballo. No es una entrega tampoco tan significativa porque si vamos al valor relativo estamos en 8 contra 9. Pero no solamente hay una diferencia de un peón que vale un punto en el valor relativo, sino tiene que ver con la posición expuesta del rey blanco y que no se permite desarrollar el alfil de F1 y la torre de H1. Por lo tanto, seguramente el jugador chino ha medido que la dinámica de las piezas propias
valen más que esta pequeña diferencia material. Y entonces, por más que acá se acrecienta, inclusive con un peón más, el peón que tenía ansias de coronación es capturado, pero ahora las negras entran con iniciativa. Vale decir que en el momento que sacrifica la dama, los motores daban una ventaja a favor del blanco. Pero luego, cuando se va sucediendo la partida, con estas jugadas arriesgadas aparentemente, pero científicas por otro lado, por esta, digamos, profundidad del juego del jugador chino, empieza a cambiar la valorización de la posición. Muchas veces los programas tardan un tiempo en reconocer la valía, sobre todo cuando se trata de sacrificios materiales, no concretos, sino posicionales. Vean entonces ahora, viene caballo A4, no solo atacando la dama, sino luego el caballo va a incursionar por la casilla C3 con jaque defendido por el alfil. Vean cómo todas las piezas están defendidas. El alfil está siendo defendido por el caballo. Entonces la dama se retira a C2 y allí ataca el caballo de A4, pero este caballo de inmediato, como hemos dicho, entra a la casilla C3 con jaque. Entonces el blanco tiene elecciones complicadas a efectuar. En la columna D se encuentra obviamente la torre de D8 que cuida las tres casillas hacia la columna D. En la columna E queda mirado en rayos X por el alfil de B4, así que aparentemente es la casilla F3 la menos expuesta, pero hay que tener en cuenta que se está yendo a pasear al medio del tablero y no es una cosa muy recomendable llevar un paseo cuando hay tantas piezas negras que pueden atacar oportunamente este rey. Todavía el caballo de E5 se encuentra defendido por el alfil de G3. Entonces acá viene otro momento genial de la partida. Este es un momento quizás para parar el video. Si usted lo está viendo en este momento con atención, yo le sugiero que pare el video. Yo le recomiendo unos 3 minutos, de 3 a 5 minutos, para ver qué jugaría usted en esta posición. Y luego retome el video y vea si la jugada del jugador chino tuvo que ver con su forma de reflexionar. Todo esto obviamente si no conoce la partida. Bueno, tómese su tiempo y regrese después al video. Bueno, espero que haya podido materializar en profundidad esta posición y haber descubierto la gran jugada que vino del jugador chino. Veamos qué hizo. Hizo una jugada de vuelta notable, torre D4. Vean que la torre se encuentra bajo los fuegos del peón de E3. Pero ¿qué ocurre? Si el peón captura, el caballo ingresa dando jaque y hace un ataque doble al rey y a la dama, quedando posteriormente con ventaja material. Imagínense que se come la dama y hay 4 piezas menores, el caballo que captura la dama, el otro, el alfil y el alfil, contra caballo, alfil y alfil, y cada uno tiene una torre. Yo miro el material siempre adentro y no como muchos aficionados que lo hacen, que lo miran de afuera, sino hay que tener en cuenta que uno puede tener una pieza en la mano y demás. Entonces allí la jugada torre D4 es buenísima, porque supongamos que el caballo captura el caballo y ahí viene alfil G4 mate, o incluso estoy mirando si G4 también es mate de peón. Vean entonces que no puede mover el caballo y está amenazando la jugada G4. Si caballo por G4, alfil por G4, mate también. O sea, la jugada torre D4, tremenda jugada. El blanco no tiene mucho más que jugar H3 para parar la amenaza de G4 y el negro insiste con H5 con la amenaza anterior. Por lo tanto, el blanco se fabrica para el rey una casilla de escape en G3, vino G4 igual y el rey se va entonces a su única casilla de escape. Y acá de vuelta otra jugada espectacular. Torre D2, la torre queda para ser capturada por la dama, para luego hacerle un ataque doble con el caballo en la casilla E4. Por lo tanto, la dama sale a B3, ahora la torre ya está en una línea importante en la séptima,
y ya está a salvo la torre. Esta torre suicida, que se había suicidado primero en D4, ahora en D2, sigue colaborando de una manera notable con el ataque contra el rey blanco. Ahora el caballo se centraliza y hace jaque, entonces en este momento de decisiones. Si el rey va a la casilla, F4 es una alternativa, pero estoy viendo ahí que está bajo el fuego de las piezas del negro. Hay que considerar torre por F2, rey por E4, allí vendría la incursión del alfil a F5, se iría el rey a D5 y aparece la torre dama a D8. Me da la impresión que la partida se decide, por eso el blanco termina llevando el rey a la casilla H4, tratando de escapar comiendo el peón de H5. Y acá viene la parte final de la partida. El alfil regresa hacia la casilla E7, nuevamente con jaque. Da la impresión siempre que las jugadas que van sucediéndose con jaques son las jugadas esperadas. Pero lo notable es que en algún momento no hubieron jaques. En este momento, por ejemplo. Este momento no es fácil todavía atrapar al rey porque no sabemos con quién empezar ahora a darle jaque. El jaque posible que se está observando es el del caballo a F6. ¿Habrá sido esa jugada caballo F6 jaque el método correcto para atrapar al rey blanco? Estamos en un momento súper importante de la partida, porque si bien el rey está paseando por el lateral del tablero y ha abandonado su lugar defensivo, bueno, el blanco tiene ventaja material, una ventaja material ya importante, que diríamos de 3 puntos aproximadamente, como el valor de una pieza. Bueno, pare el video nuevamente, tarde sus 3 minutos y retome el video para ver si acierta la jugada del gran maestro chino Ding Liren. Bueno, la jugada del jugador chino ha sido una jugada sutil. Fue rey G7. Para evitar que el rey blanco siga avanzando, hace este movimiento y le quita las casillas de adelante para el rey. Entonces el blanco juega alfil F4 y el negro juega alfil F5, ya para traer finalmente la torre a H8, que era el segundo objetivo del movimiento del rey negro. Llevar a una red de mate ahora con la torre que no hace nada en A8, incursionarla para un ataque decisivo. Entonces en este momento su adversario hace jaque y entonces el rey se esconde en H7. Bueno, y ahora el rey no tiene ninguna casilla de escape, el rey blanco. Entonces, dama por B7, la dama entra en acción atacando la torre de A8 y el caballo de C6 que queda indefenso. Y ante la sorpresa generalizada, el blanco no defiende, el negro no defiende ni la torre ni el caballo. Bueno, esa es la ayuda que yo les doy. No se defienden entre sí las piezas. Tome sus 3 minutos de tiempo y vea nuevamente la jugada de Ding Liren. Bueno, la jugada de Ding Liren ha sido torre por F2. Esta jugada torre por F2 está buscando un mate con caballo G3. Vean cómo el alfil cuida las casillas G5 y H4. Entonces se está amenazando este movimiento crucial. Entonces juegan alfil G5 tratando entonces de lograr una casilla en G4. Entonces finalmente otra jugada notable del gran maestro chino, torre H8 sin hacer nada, o sea, buscando un jaque mate a la descubierta con el rey G7, así la torre ataca al rey. Por último se jugó caballo por F7 atacando a la torre. Bueno, ¿y cómo jugaría usted? Vamos a la parte ya decisiva del juego. ¿Cómo entonces jugó el negro en la parte final del juego? Tome sus 2 minutos de tiempo. Bueno, finalmente la partida continuó con alfil G6, jaque, y rey por G4,
haciendo el último movimiento de la partida, caballo E5, caballo E5. Claro, ¿qué ocurriría allí con este último jaque? Que tras caballo por caballo, por ejemplo, en una de las opciones podría venir un alfil jaque y luego puede haber un mate a la descubierta, ya sea con el rey G7, por ejemplo, dando mate con la torre. Bueno, la partida es una partida realmente notable del jugador chino, conocido, como ya les he dicho, como la inmortal China, y considero que en este ciclo de la Copa del Mundo es el gran candidato, uno de los grandes candidatos a ingresar a la clasificación para luego jugar el torneo final de candidatos, para desafiar a Carlsen. Sería muy bueno ver este choque de dos prodigios como son Carlsen y este jugador chino que está dando que hablar. Y bueno, es un país muy extenso, China, que va creciendo en muchas esferas de las diversas no sé, cuestiones económicas, mundiales, y también a través de lugares de arte o del deporte, porque bueno, hay que considerar que son muchísimos habitantes, y bueno, y durante muchos años, sobre todo los años de mi juventud y de mi niñez, bueno, estaba la URSS por entonces como quien predominaba a nivel mundial, y los chinos no tenían un gran ajedrez. Por ejemplo, si yo fui a jugar al Mundial Juvenil y me tocaba un jugador chino, pensaba para mí, bueno, tengo una partida fácil. Bueno, ahora se ha revertido la situación, los chinos, los hindúes, bueno, han progresado, creo que también con las herramientas que nos ha dado Internet, que ha masificado el conocimiento a nivel mundial, y entonces los que tenían tradición ajedrecística, como en Rusia, como otros lugares a nivel mundial de la ex cortina de hierro, más algunos países centrales mundiales como Inglaterra, como Estados Unidos, bueno, esto se ha podido masificar a otros lugares del mundo donde no había tal tradición. Bueno, espero que les haya gustado esta partida, y bueno, nos veremos a ver con algunos videos o también en la próxima, la presentación del programa número 58. Muchas gracias, Rodolfo Garbarino, por este nuevo programa del Club del Ajedrez. Gracias.